Hola, buenas. Buenas a todos, bienvenidos a esta oportunidad de encontrarnos con la palabra de Dios un día más. Y bueno, pues aquí seguimos esperando que se abran las puertas, y nosotros queremos ser condescendientes y solidarios con la posición de los científicos y de los políticos en esta ciudad para mantenernos prudentemente en estas condiciones que no son las mejores, pero que creemos que son las que tenemos que mantener por solidaridad y por responsabilidad con el pueblo y la ciudad en la cual vivimos y habitamos, que está padeciendo los efectos de lo que todos sabemos de esta pandemia, y que en este proceso de bajada pues aún no se han abierto las puertas, y queremos acompañar, en verdad, esta velocidad también que va a ser la nuestra. Por lo tanto, confiemos que en un par de semanas, si la situación sigue bajando, aunque nuestra ciudad va un poco más lenta, pues podamos vernos las caras frente a frente, ¿no? De momento esta es la situación que atravesamos, y esperemos estéis bien, esperemos que el virus no haya hecho estragos en vuestras vidas, y sobre todo que mantengáis la oportunidad de seguir vivos con Dios, con el Señor, en vuestra relación con Él cada día. La palabra que quiero compartir esta mañana está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Vamos a leer unos textos que hablan de una fiesta que le hacen a Jesús como consecuencia de un hecho sobrenatural anterior, y que es la resurrección de Lázaro. Y ya leemos, a partir del 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregado: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Bueno, esta es una visita, la tercera visita de Jesús a esta familia. No hay más casos en la Biblia, y concretamente en el caso de Jesús, de que visitara una familia tantas veces, ¿no? Eran 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Y repito que lo que dice la Escritura es que era una familia amada. Concretamente en el capítulo anterior, en el versículo 5 del capítulo 11, donde es un capítulo que describe la muerte y la resurrección de Lázaro, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y hay que enfatizar el hecho de que sabemos que Dios ama a todo el mundo, pero está claro que Dios ama de una forma especial a determinadas personas. Y yo creo que a esa gente que Dios ama de forma especial, pues la ama porque hacen cosas especiales, ¿verdad? Y entonces, aquí habla de 3 actividades concretas de estos 3 hermanos, probablemente huérfanos de padre y de madre, porque vivían juntos. Por supuesto, no se ve que estén casados, pero era una familia de las que Jesús visitaba, y porque Jesús los amaba. Dice en primer lugar que habla primero Marta, que servía. La cita de primero, pues porque dice la Escritura que si alguno quiere ser el primero, ese sea vuestro servidor. Y Marta tenía fama de que era una servidora. Claro que Jesús le censuró el afán y el estar preocupada cuando servía en otra ocasión, pero evidentemente está claro que el servicio es algo que, digamos, Dios le da mucha importancia, ¿no? Si alguno quiere ser el primero, ese sea vuestro servidor. Ahora, lo que sí es verdad es que, ¿por qué el servicio es algo que llama tanto la atención de Dios? ¿Por qué lo enfatiza tanto? ¿Por qué los hace a los servidores como los primeros, digamos, en rango, en orden de importancia?
Tiene que haber una razón, y la razón, entre otras, es que el servicio es la máxima expresión de que le amamos con nuestras fuerzas físicas. El Señor nos exhorta, nos anima a amarle con todo el corazón, alma, mente, entendimiento y fuerzas. Pero las fuerzas se revelan a través del servicio. El servicio es el amor que baja al ruedo, no es una mera expresión. El servicio se moja, se expresa por medio del cuerpo. Eso es servirle. Recuerdo aquella carta cómica que me habéis oído muchas veces de aquel enamorado que le escribía a su enamorada con pasión. Hizo: cariño, quiero que sepas que te amo con todo el corazón, y de verdad es un amor tan profundo que aunque todo el país estuviera sembrado de cristales rotos, yo caminaría de un extremo a otro descalzo para ir a verte. Y bueno, termina la carta diciendo: ya me despido, cariño, no sin antes recordarte que mañana iré a verte si no llueve. Es algo cómico, pero que revela un poco el hecho de que las palabras no llegan, no bastan, deben de ser seguidas de acciones, ¿no? Servir, pues, es moverse. Por eso el servicio tiene que ver con la fe, porque una fe sin obras es una fe muerta. Nunca se censura el servicio en las Escrituras, pero servir es lo que más cuesta. Y no Dios llama a todos a servirle en el pastorado, que es una manera de servir. No todos serán llamados a este menester, pero todos somos llamados a servir en alguna manera. El propio diablo, cuando tentó a Jesús, Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, comparó la adoración y el servicio como lo mismo. Porque cuando servimos, adoramos de otra manera, pero a la postre también adoramos. No hay adoración sin componente de servicio, ¿verdad? Los querubines que le adoraban y le servían, ¿verdad? Se ve que era la misma cosa, le servían adorándole, pero también le puedes adorar sirviéndole. Colosenses 3 dice, en los versículos 23 y 25, dice: y todo lo que hagáis, fíjate, todo lo que hagáis, y somos personas que hacemos muchas cosas, no solo evidentemente las espirituales, sino también las naturales, dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, y dice: porque a Cristo el Señor servís. Entonces, como veis, aún estás haciendo una cama, estás haciendo la comida, estás cuidando a un niño, estamos sirviendo al Señor también, ¿verdad? Entonces, cuando entremos en el reino de Dios, la primera palabra que vamos a oír de Dios es la calidad de siervo, de servicio que hemos hecho. Entra, buen siervo y fiel en el gozo de tu Señor. Ahora, quiero decir una cosa, y es que el servicio, como el amor, es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Cualquiera puede lavarle los pies a alguien que lo ama, ¿verdad? Pero Jesús, cuando se ciñó la toalla para lavarle los pies y para servir a sus discípulos, sirvió a alguien que lo iba a traicionar, que era Judas. Sirvió también a alguien que lo iba a negar, que era Pedro. Sirvió a los 12 apóstoles que lo iban a abandonar unos momentos después, ¿verdad? Por eso el servicio es incondicional. No podemos servir solo lo que nos gusta, sino también aquellas cosas que no nos gusta. El servicio es como el amor, es incondicional. Ahora, quiero terminar esta parte comentando algo que me llamó la atención en este texto. Y es que dice concretamente en Lucas 10:38, y es el pasaje en el cual, como vamos a ver, es el inicio de la relación de Jesús con esta familia. Y dice, fíjate esto, aconteció, Lucas 10:38, fíjate en esto que te voy a leer. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Bueno, aquí, ¿sabes? Este es el texto en el cual al final, pues, Jesús le recrimina a Marta que el servicio debía hacerse sin el afán y la turbación con que lo hizo. Pero observa esto, dice que yendo de camino entró en una aldea, se encuentra con una mujer
que tenía una hermana. Esto nos habla de que fue el principio de la relación. Aquí todo era desconocido, todo está por conocer. Y qué casualidad. ¿Quién le abre la puerta? ¿Quién le recibe en casa? Marta. Y vemos que Marta de nuevo aquí en Juan 11 y en Juan 12, la vemos de nuevo sirviendo. Observa que el pasaje nos muestra como este no era un tiempo de inicio. ¿Quién abrió la puerta a todo lo que ocurrió después? Marta. Porque el servicio abre las puertas. El espíritu de servicio de Marta hizo que Jesús entrara en su casa, comenzara a predicar, después hubiera una relación de mucha amistad, Jesús llegó a amarlos, Jesús vino en la muerte de Lázaro y ahora les vemos aquí en esta fiesta. Porque el servicio nos abre puertas que no abre la boca, que no abren las habilidades, ni siquiera a veces los dones. Digo esto porque tenemos el ejemplo en la Biblia de Ruth, se habló hace unas semanas, sobre cómo Ruth sirviendo, ¿verdad?, gratuitamente a Booz y hiciera que al final se acabara hasta casando con él y entrara en, digamos, la línea ascendente que trajo a Jesucristo. Rebeca, otro caso de la Escritura, ¿verdad? Una mujer que le sirve dándole de beber a los 10 camellos sedientos de varios días por el desierto del siervo de Abraham, y eso le abre las puertas para entrar y ser parte de la familia de Abraham, el marido, la mujer de Isaac, y por lo tanto ya forma parte de la línea ascendente de los patriarcas. Es tremendo. Y estamos hablando de mujeres, María, Ruth, Rebeca, pero también hay que hablar de hombres. Y tenemos el caso de José, ¿verdad? José vemos que sirve a Potifar en su casa y empieza por ahí, aunque después la mujer de él le calumnia, como todos conocéis, pero sin embargo le meten en una cárcel donde vuelve a servir y en esa cárcel le hacen pues como encargado de la cárcel. Y fruto del servicio de ambos lugares acaba sirviendo, pero ahora de otra manera, en la corte del faraón. Fíjate cómo el servicio abre puertas de forma totalmente extraordinaria y sobrenatural. Y yo lo digo, quizás no tengas grandes dones, quizás no seas un profeta o un sanador, que es lo que la gente mira, lo que la gente llama la atención, es la gente carismática, que tiene buen rollo, que habla bien, que se expresa, que predica, que profetiza, impone manos. No olvides que el servicio también abre las puertas, y a veces quizás puertas mucho más grandes. No todos somos predicadores, ni profetas, ni sanadores, pero todos podemos servir. La segunda persona que aparece es Lázaro. Dice, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estamos en el capítulo 12, en el versículo 2 del Evangelio de Juan, y vemos a un grupo de personas sentados a la mesa, entre los cuales estaba Lázaro. Dice que le hicieron una cena fruto del gran milagro que habían experimentado. Lázaro estaba allí vivo, vivito y coleando, experimentando todo lo que tiene que ver con la vida familiar y con la vida social y todo lo que supone pues celebrar el hecho de lo que acaba de ocurrir. Ahora, sentados a la mesa, como dice aquí, a la mesa con él, pues cuando nosotros vemos a alguien sentado a la mesa, estamos viendo a alguien que está manteniendo un tipo de relación, es una familia que está junta, que comen juntos, quizás unos amigos, quizás alguien que están arreglando pues un negocio o celebrando algo. Esta palabra pues tiene su implicación, porque nos sentamos porque tenemos algo en común, de ahí la palabra comunión. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa con alguien es que algo estamos compartiendo. Y yo creo que en esta mesa estaban hablando de cómo fue el milagro, de lo que ocurrió, incluso hasta Lázaro pudo haber compartido lo que experimentó cuando de repente algo en su cuerpo empezó a funcionar y se vio vivo, y bueno, imagino que serían estas cosas y lo que la gente vio, porque aquí estaba la gente de su entorno. Entonces, pero aquí hay una palabra, digamos que algo más amplia, y dice el texto,
Lázaro, el que había estado muerto, dice, y a quien había resucitado de los muertos, y ahora estaba sentado. Habla de 3 cosas: muerto, resucitado y sentado. Y esto es una simbología de algo que ocurre en la vida cristiana. Y es que Cristo murió, pero también nosotros hemos muerto con Él. Somos crucificados con Él. Es decir, esa es la razón por la que nuestros pecados son perdonados. Porque en su muerte nosotros morimos con Él. Los que creímos, evidentemente. Entonces, su muerte perdona nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que además dice que nos resucitó juntamente con Él. Y eso es la razón por la cual tenemos vida espiritual, ¿verdad? Pero ya no solo es que somos muertos y resucitados con Él, sino que todos los logros de Cristo Él nos los regala, nos los pasa. Y hay uno último, y es que Él dice que se sentó a la diestra del Padre. Es decir, que también nosotros estamos sentados con Él, es decir, que podemos tener comunión con el Padre, comunión con Dios. Fíjate, todos estos son logros de Cristo que Él nos pasa, nos regala a los creyentes. Nos llevó a la muerte y morimos con Él y somos perdonados de nuestros pecados. Nos resucita, tenemos la vida de Dios y ahora además somos sentados y podemos experimentar la comunión con Dios. Y podemos tener comunión con Él. ¿Qué significa tener comunión con Dios? Bueno, tener comunión con Dios es cuando tú estás con una persona, y ahora hablo en general para ir después a lo particular, tú tienes a esa persona presente, y esto habla de presencia, habla de cercanía. Una cosa es tenerla de lejos, verla en una foto, en una película, otra cosa es tenerla presente. Entonces la comunión con Dios nos garantiza y nos atrae la presencia de Dios. Una presencia que nos hace ver que nuestra procedencia, nuestro origen es Dios mismo, es decir, somos a imagen y semejanza de Él. Pero no solo experimentamos su presencia, sino que experimentamos el lenguaje verbal, es decir, lo que Él nos dice, su palabra, una palabra que nos alimenta, una palabra que nos nutre, que nos consuela, una palabra que funciona. Eso trae la comunión, la palabra cobra vida en la comunión. Y no solo también el lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal. Es decir, tú imagínate estar frente a frente con Cristo en una mesa. Tú imagínate. Tú piensas que su mirada es una mirada indiferente o que está despistado, o mirando el móvil o mirando los pájaros o el ambiente, mirándote fijamente. Una mirada que transmite por encima de todo su amor. Y esto es lo que trae la comunión. Nos trae la presencia, nos trae el lenguaje verbal, es decir, la palabra, y nos trae su amor. Y te digo una cosa, estas son 3 necesidades. Necesitamos sentir la presencia de Dios. Necesitamos sentir que Dios se ha acercado a nosotros. Que Dios está algo más que lo que dice la Escritura, está en nuestras vidas. Una cosa es saberlo, otra cosa es experimentarlo. Necesitamos su alimento, porque la palabra es clara. No solo de pan vivirá el hombre. Por eso necesitamos la palabra. Y la palabra, por medio de la comunión, entra en nuestras vidas. Pero también necesitamos su amor. Los que hayáis estado alguna vez en el faro de Cobas, el faro que hay justo al final de Cobas, una carretera bastante tortuosa, pero que aún hay algunos turistas que van a verlo, veréis que detrás de ese faro hay una cruz. Hay una cruz encima de un acantilado. Y en esa cruz hay una placa. Y en esa placa hay un escrito que dice, no importa el nombre, pero dice, que sepas, dice así la placa, que sepas que te queríamos. Bueno, lo que yo deduzco y lo voy a ver muchas veces, se ve que fue un suicida. Fue que alguien se tiró de allí abajo y se mató. Acabó con su vida. Alguien de su familia, de su entorno, de sus amigos, no lo sé. Son cosas que, repito, yo deduzco, que me parecen lógicas, es que fue alguien que se deshizo de su vida porque pensó que nadie le amaba, pensó que nadie le quería. Por eso aquella placa, que sepas que te queríamos. Pues que sepas que Dios nos ama, pero que sepas también que podemos experimentar su amor. Y eso es lo que nos trae la comunión. Nos trae la sensación de que Dios nos ama. Porque cuando salimos de la comunión con Dios, muchas dudas vienen a nuestra vida, muchas ideas a nuestra cabeza. Y el enemigo se encarga también de culparnos. Por eso la comunión nos recuerda quién somos, lo que Él es y lo que Él nos ama. Amén. Ahora, vuelvo para terminar con este punto a hablar de sentándose. Es decir,
Lázaro era uno de los que estaban sentados. El secreto de la comunión es sentarse, es decir, velocidad cero. Velocidad cero. Hay que pararse. A veces no podemos tener comunión subiendo por las escaleras. Y no digo que no podamos orar, sí. O conduciendo, sí. Podemos hacerlo, claro que sí. Podemos lavar la ropa porque podemos hablar con Dios. Pero una cosa es hablar, una cosa es orar, una cosa es interceder, otra cosa es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios significa sentarse, pararse. Velocidad cero, preocupaciones cero, ruidos cero, conversaciones o lecturas o otras cosas cero, para que Él nos hable. Es una necesidad, por eso necesitamos pararnos. A veces nos damos cuenta que la vida nos la han disparado. Velocidad en todo, todo es rápido, comida rápida, los coches rápidos, viajes interestelares, el internet, todo es... No, en Dios hay que pararse. Eso es la manera en la que Dios entra en nuestras vidas. Y por último, el último aspecto es el aspecto de María. Y aunque este es un pasaje muy amplio, del cual se pueden sacar múltiples, mucha inspiración, muchas palabras, yo quiero enfatizar solo un tema. Dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, y dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y yo me paré en esta palabra. Todos sabemos que lo que ocurrió aquí, que esto era un perfume muy caro, probablemente un año de trabajo. Pero ¿por qué dice que ungió los pies de Jesús con aquel perfume? Dice, y los enjugó con sus cabellos. Es decir, que hay un énfasis aquí sobre los pies de Jesús. Y encuentro varias razones. En primer lugar, yo creo que María estaba honrando esta parte del cuerpo de Jesús, porque estos pies de Jesús fueron los pies que trajeron al Señor a su casa cuando Lázaro estaba ya enterrado. Jesús quizás podía no haber venido, porque de hecho no eran los tiempos de hoy que podías dar con una persona rápidamente. Podía tardar meses en aparecer, o no venir, o no poder venir, quién sabe. Pero Jesús vino. Y esto, el hecho de que Jesús viniera fue lo que provocó el milagro. Por eso voy a decirlo como creo que pasó. María estaba honrando la fe de Jesús, porque Jesús vino. Y alguien dirá, bueno, es evidente, ¿no?, que vino. No vayas a pensar que le fue fácil. Y esto es algo que quiero revelarte. Mira, Jesús no vino en automático. Jesús no vino porque... No, él recibió la noticia, aún esperó un tiempo, pero dice que sus propios discípulos dijeron, no vayas porque te van a apedrear. Dijeron, no vayas. Entonces él tuvo que dar un paso de fe. Y yo tengo anotados aquí hasta 6 versículos en los cuales Jesús habla de que fue, pero siempre en contra de obstáculos. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, luego después de esto, de que se enteró de que Lázaro estaba malo, dice, vamos a Judea otra vez. Y aquí ya los discípulos dicen, cuidado, ¿qué vas a hacer? La última vez te quisieron apedrear. Y como Betania estaba pegadito a Jerusalén, muy poco espacio, un poco viaje, pues sabían que podía traerle problemas. Pero después dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Después leemos en el 15 y finalmente contestando a los discípulos, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y después, en el versículo 17, finalmente llega a la zona y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y en el 17, pasamos al 20, sí, y dice, entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y finalmente ya en el versículo 38 es el último vino de todos, y es cuando vino al sepulcro. 6 veces dice la palabra que vino, porque tuvo múltiples obstáculos. Primero sus propios discípulos, que lo querían echar para atrás. Después llegó a la casa o la zona donde estaba, la casa de los hermanos, y dice que había un ambiente de tristeza horroroso. Todo el mundo llorando, todo el mundo lamentándose. Marta diciendo, ¡ay, si hubieras estado aquí! O sea, un ambiente
contrario a un ambiente de fe. Y por si fuera poco, cuando él, conmovido en espíritu, va y entra al mismo sepulcro, dice que la propia Marta, diciendo, Señor, lleva 4 días, huele mal, yede, que yo creo que Marta no estaba diciendo solo por ella, estaba hablando el sentir de todo el grupo que había allí. Y sabemos que la incredulidad es un problema. Sin embargo, Jesús hizo igual el milagro. Bueno, yo digo que Jesús no iba en automático, porque en lugares donde no había fe, Jesús no sanaba. Y aquí no había mucha fe. Y aquí había un ambiente de tristeza. Y aquí tenía a los discípulos en contra. Por lo tanto, tenemos que entender que Jesús vino con nuestras mismas armas aquí. Cuando Él sanaba porque por fe. Él hacía las cosas porque entendía, Él dependía de Dios. O sea, Él tuvo su lucha para sanar a Lázaro, que es lo que os quería mostrar. Y muchos obstáculos, pero al final lo consiguió. Fue un gesto de fe. Por eso María ungió y enjugó los cabellos, con sus cabellos, ¿verdad?, aquel perfume, los pies del Señor, porque sabía que estaba honrando la fe del propio Jesús. Porque, repito, Jesús era hombre, pero también era Dios. Pero está claro que como hombre él tenía que ejecutar y hacer las cosas como tú y como yo, y dependíamos de Dios, como Él dependía, tú y yo dependemos, y todo es, sinceramente, la manera en la cual tenemos que aprender. Ahora, hay una segunda razón también, y es que cuando María ungió los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos, se levantó el comentario de Judas: esto podría usarse para otra cosa, esto es un dinero, digamos, mal empleado, ¿no? Y Jesús contestó de una forma muy, muy seca y dice concretamente: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Fíjate qué expresión. Y si lees un texto paralelo, porque esta historia viene en otros lugares de la Biblia, Marcos 14 dice: buena obra me ha hecho porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mira, lo que hizo María fue un gesto totalmente profético. Yo no vi a nadie que tuviera la claridad de que Jesús iba a morir, aunque él lo predicaba continuamente, ni sus discípulos. Aunque Jesús anunciaba. Entonces aquí vemos como que de repente el gesto de perfumar, porque se perfumaban a los cadáveres, y de hecho el cadáver de Jesús cuando murió en la cruz fue perfumado, María se anticipó a ungir. Fue un gesto, repito, profético. Es decir, que María sabía que aquel Jesús que acababa de resucitar a su hermano, dentro de unos días, ella no sabía cuánto, concretamente 6 días, Jesús iba a ser muerto y crucificado. ¿Y por qué ungió los pies? Porque la cruz se llamaba el tormento del calcañar. ¿Por qué? Porque los crucificados, la única expresión de alivio que tenían era, digamos, apoyarse sobre el talón, que era una parte que podían mover, digamos, que para poder tomar aire, porque la crucifixión no solo era el dolor que se tenía, sino era la asfixia, y de hecho casi todos morían al final asfixiados, porque el oxígeno no llegaba totalmente a los pulmones. Por eso le llamaban el tormento del calcañar. Pero el calcañar hay que ir a Génesis 3, es algo que no vamos a pararnos, pero merecería un capítulo aparte. El calcañar es cuando el Señor habló a la serpiente por haber engañado, ¿verdad?, a nuestros primeros padres, y habló precisamente, lo podemos leer en el capítulo 3, versículo 15, aunque repito, no vamos a profundizar por falta de tiempo, pero concretamente lo que lo que Dios le dice, el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí habla como el diablo iba a ser pisoteado por Cristo en la cruz, pero la serpiente le iba a morder en el calcañar, es decir, iba a hacerle sufrir la cruz. Por eso se ve lo profético de esta mujer que unge los pies, porque ella de alguna manera entiende, discierne que van a ser clave en lo que iba a pasarle unos días después. Ahora, la pregunta es: ¿de dónde le vino a esta mujer esta percepción profética? Ya vimos que ni los discípulos imaginaban que al final Jesús iba a ser crucificado.
Pero vemos como ella proféticamente supo que Jesús iba a morir y que los pies iban a ser parte fundamental. Quizás no tenía más detalles, porque esta mujer ya en su presentación dice que se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Era una mujer que tenía oído para Dios. Y eso es lo profético, tener un oído para Dios. Ella oía a Dios. Y cuando Dios habla, nos muestra hasta cosas como esta. Por eso recuerdo la palabra de Lucas, cuando Jesús le llama la atención a su hermana, le dice: Marta, afanada y turbada está. Dice: pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo nunca entendí este texto muy bien, ahora lo entiendo un poco mejor. ¿Cuál era la buena parte? Era la voz de Dios, la voz profética. Algo, cuando Dios habla, eso no te será quitado jamás, nunca, jamás. Por eso María, que escuchaba a Dios, que se sentaba a sus pies, y por eso aquí ella tiene esta percepción profética de que los pies de Jesús, ahora que estaban allí en aquella fiesta y todo el mundo celebrando, dijo: estos pies dentro de un tiempo van a ser, digamos de alguna manera, protagonistas de la muerte del Señor y del Salvador. Y antes de terminar, hay una tercera cosa relacionada con los pies, y es que ya no es la primera vez que vemos a María a los pies del Señor. En el pasaje de Lucas donde Jesús se encuentra con esta familia, vemos a María aprendiendo, escuchando al Señor. Pero le vemos en el capítulo anterior de Juan, que estamos viendo en la resurrección de Lázaro, que cuando el Señor llega, María se postra a sus pies. Y ahora en el que estamos viendo hoy, la vemos a los pies ungiéndole. María vivía a los pies de Cristo, siempre que la vemos a los pies del Señor. Aquí hay un mensaje profundo, evidentemente, porque siempre estaba a sus pies. Es su postura, su actitud. Y esa actitud era su carácter. Ella no tenía montañas rusas en su vida. Siempre estaba en la misma actitud. Siempre la vemos igual. Fuera aprendiendo, fuera sufriendo en el dolor, como hemos visto en el velatorio de su hermano, fuera en la celebración, como estaban ahora celebrando, siempre con la misma actitud. Por eso, de ella y no de nadie, Jesús dice: donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Donde quiera que se predique este evangelio. Y aquí estamos predicando el evangelio. Y aquí estamos hablando de las cosas de Dios. Y nos pone de referencia a una mujer que se llamaba María, hermana de otros dos hermanos, de una familia que probablemente no tenían padre, una familia que adivino humilde, porque hasta la fiesta no fue de lo que se ve en su casa. Pero evidentemente nos manda un mensaje. ¿Por qué María siempre estaba a los pies? Porque estar a los pies es un mensaje de humildad, por supuesto, pero también de rendición. Los pies era el lugar donde los reyes derrotados se postraban su cuerpo entero a los pies de los reyes vencedores. Es una señal de rendición. Y lo que vemos y aprendemos aquí de esta mujer es que María vivía rendida a los pies de Jesús. No dependía de que hubiera duelo, de que hubiera celebración o que hubiera una enseñanza. Siempre a los pies, siempre rendida, siempre consagrada de una manera que es lo que Dios pide de nosotros, que seamos hombres y mujeres rendidos, porque hoy gobernamos nuestras vidas, pero cuando nos rendimos dejamos que Él gobierne las nuestras. Y por eso esta mujer es promovida, promocionada, enfatizada como donde quiera que se predique este evangelio. En todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho. Hemos hablado de tres cosas que Dios ama: servicio, comunión y rendición. Esas son las cosas que Dios ama de nuestras vidas. El servicio, que ilustramos con la vida de Marta, la comunión, que lo vimos en el gesto de estar sentado de Lázaro, y rendición,
que lo vimos en esa María postrada continuamente a los pies de Jesús. Es decir, ya no era solo una postura, era su propio carácter. Que Dios nos dé este ejemplo y lo incorporemos a nuestra vida para que nosotros vivamos en la relación que con Dios de servicio, comunión y rendición. Sin más, lo dejamos por hoy con la esperanza de que pronto las puertas se abran y podamos de nuevo vernos frente a frente, como decía el pasaje de hoy, estar como Jesús, sentados unos enfrente de otros, poder no solo compartir las palabras, sino también nuestra mirada, el amor, que es algo que no debe faltar en nuestras vidas, y por supuesto, ¿verdad?, que todo eso nos ayuda a poder seguir sirviendo a nuestro prójimo. Dios os bendiga, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana, Dios mediante. Ya sabéis que los miércoles estamos con un nuevo tema que le llamamos Cada Día y que tiene que ver con algunas de las cosas que hablamos hoy. Sin más, hasta la próxima semana.